Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, y mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo por 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Palabra del Señor que compartimos en esta mañana. Una de las fogatas más espectaculares que vi y he visto fue en la ciudad de Nueva York, en Rochester, en un reciente viaje que hicimos con los jóvenes. Había un monte muy hermoso preparado con áreas para sentarse, y había en el centro del área para sentarse una fogata perfectamente construida. Al lado de la fogata había una reserva de madera, y cuando nosotros llegamos ya el fuego estaba encendido. En medio del tiempo que compartimos en aquel lugar, de vez en cuando el fuego se iba apagando, y lo que había que hacer era buscar alguna leña que estaba cerca, meterla en el fuego, y el fuego volvía y se animaba, dando la oportunidad de que pudiéramos disfrutar de eso por un rato, de comernos algunas cosas que se calentaban en el fuego y de disfrutar ciertamente de toda esa noche. Disfrutar de ese fuego era cosa fácil, porque alguien se había encargado de montarla,
porque todas las condiciones estaban dadas para que continuara quemándose y consumiendo la madera, y todo estaba perfectamente diseñado para poder disfrutar de ese rato y de ese momento. Yo he estado en otras fogatas que eso no ha sido así. En una ocasión tratamos de encender un fuego que no quería prender, y hubo una persona que estuvo literalmente 1 hora y media buscando papeles, buscando hojas, soplando con un cartón e intentando de alguna manera que se pudiera encender el fuego. Hizo todos los esfuerzos por 1 hora y cuarto. De momento se veía alguna cosita que prendía pequeña y todos nos emocionábamos hasta que se apagaba de nuevo y volvía a la carga y trataba de encender el fuego. Aquel día ni la gasolina ni otras cosas ayudaron. Lo que hacían era que lo prendían de momento y volvía y se apagaba. Ciertamente en esa segunda vez las condiciones no estaban dadas para poder mantener ese fuego ardiendo. La madera estaba húmeda, el ambiente estaba húmedo, pero quiero decirles que finalmente después de 1 hora y media, un ex escucha, Boy Scout, pudo encender la fogata y pudimos disfrutar del resto de la velada. La historia que compartimos en esta mañana es la historia de un hombre frente a una fogata que no la encendió él, una fogata que tenía no solamente el desafío de poder prender lo que allí estaba, sino que tenía el desafío de tener 400 personas alrededor de él o al frente de él, haciéndole morisquetas, haciendo de todo tipo de distracción para que la fogata que había allí, para que lo que estaba sobre aquel fuego no se pudiera encender. Hablamos en esta mañana de Elías, un hombre que la Biblia lo recuerda como un personaje extraordinario en términos de su relación con Dios, en términos de su ministerio profético, en términos de su fe, porque aquel hombre con aquella fogata, que además de ser difícil de encender, además de haberle tirado por encima como 25 cubos de agua al fuego, del lugar del fuego, además de haber hecho cosas que hacían imposible encenderla, ese hombre, su fe en Dios, vio cuando cayó fuego del cielo, según relata el texto bíblico, y vio cuando no solamente se encendió la fogata y lo que estaba encima de ella, sino el agua se secó, las piedras se prendieron y todo el fuego consumió lo que estaba sobre aquel altar preparado frente a los profetas de Baal. Así que estamos hablando de un hombre en términos de su fe y en términos de su relación con Dios, una persona que estaba en el tope de la estima del pueblo de Israel, en el tope de la estima de toda la tradición judía. Es tan importante la figura de Elías, que se les recuerda por los grandes milagros, entre ellos la fogata y el fuego y el altar frente a los profetas de Baal. Su muerte se describe como una muerte extraordinaria, que dicen que no vio la muerte, sino que unos carruajes de fuego lo levantaron desde la tierra y se lo llevaron hasta el cielo. En el Nuevo Testamento, hablando sobre Elías, Elías continúa siendo una figura importante, porque a Jesús mismo lo confunde con el profeta Elías. Y cuando Jesús pregunta quiénes dicen la gente que él es, algunos dicen que es Elías o que es un profeta más del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está en el monte orando y sus discípulos con él, y ocurre la gran transfiguración, aparece Moisés, pero también aparece el personaje de Elías. Por lo tanto, cuando hablamos de Elías, estamos hablando de una persona con una extraordinaria fe en Dios, con un extraordinario testimonio de demostrar esa fe y ese poder de Dios actuando a través de su vida, con una persona recordada por el pueblo de Israel como un personaje significativo que con su vida adelanta la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Por lo tanto, hablamos de un hombre
lleno de la presencia, de la iluminación de Dios. Ese acontecimiento de la fogata frente a los 400 profetas de Baal es la historia que está antes de la historia que hemos leído en esta mañana. Por lo tanto, Elías estaba con el fuego encendido, el fuego de su fe, el fuego de su entusiasmo, el fuego de haber visto a Dios actuar y obrar en favor de él, el fuego de haberse sentido confirmado como que Dios estaba con él y a favor de su gestión y su oración. Sin embargo, un poquito más adelante en el relato, Elías está en una profunda depresión. La reina, cuando se entera de la muerte de los profetas, lo está buscando para matarlo. Y dice que Elías se llenó de miedo. Elías, que vio el fuego caer del cielo, se llenó de miedo y de temor. No solamente se llenó de miedo, sino que se fue a la huida. No solamente que se fue a la huida, se metió en el desierto. Y no solamente se metió en el desierto, se metió dentro de una cueva. En otras palabras, que Elías, siendo esa persona en esa estima tan alta ante los ojos del pueblo, siendo ese hombre de fe que vio grandes milagros, ahora es un hombre deprimido, entristecido, asustado, huido y escondido en una cueva. Y yo no sé si usted piensa lo mismo que yo. Si ese era Elías, ¿qué será de nosotros, de usted y de mí? De alguna manera el relato bíblico lo que nos está retratando es la pura verdad de nuestra humanidad. Y ese recorrido que hace Elías, ese proceso de huida y de escondida dentro de la cueva y a través del desierto, eso que el relato describe, que él se va despojando y va dejando a su siervo en un momento dado, va dejando la tierra donde estaba, se va metiendo en la soledad, ¿verdad?, en el aislamiento, y se esconde en la oscuridad de la cueva, no es otra cosa que la descripción más clara y más cierta de lo que es nuestra humanidad. Ahí en Elías, usted y yo estamos retratados. Ahí en Elías, usted y yo estamos de alguna manera radiografiados. Porque es cierto que en algunos momentos de la vida, cuando el fuego está encendido, cuando las evidencias del poder de Dios están manifiestas, cuando todas las cosas andan de acuerdo a como esperamos, y cuando sentimos esa confirmación de eso en los acontecimientos y en las experiencias vividas, sentimos que estamos en el tope de nuestra fe, en el tope de nuestra experiencia con Dios. Pero usted sabe que no todos los días son iguales. Y hay días que nos dan ganas de salir corriendo. Y hay días que nos queremos esconder. Y hay días que no queremos saber de nadie. Y hay días que nos sentimos tan y tan angustiados, tan y tan derrotados, tan y tan debilitados, que hay días que nos sentimos que la vida no vale la pena continuar y seguirla. Ahí está Elías, sentado debajo de un árbol, como lo estuvo en un momento dado también el profeta Jonás, diciéndole a Dios: me quiero morir. No diciéndole a Dios: yo no quiero bregar más con esto, no, me quiero morir. Y me parece que eso está en la Biblia, hermano y hermana, y está ahí por alguna razón, para que el día que usted y yo nos sentamos de esa forma, no nos sintamos mal. Para que sepamos que hombres y mujeres de la talla de Elías se sintieron desfallecer en algún momento dado, entraron en una profunda crisis de fe, donde todo lo que habían construido en términos de su creencia y su entendimiento de Dios, de momento se viene al piso, se viene abajo. Y ahí hay un hombre de fe, con su fe debilitada, frente a una amenaza de muerte,
y sintiendo realmente en su corazón que el proyecto de Dios se había terminado. Por eso se quería morir, porque sentía que lo estaban buscando para matarlo, y porque sentía que se había quedado solo, que todo el esfuerzo que había hecho había sido en vano, que se había quedado solo con esta agenda, con este llamado que Dios había puesto en sus manos. Y como toda persona que está en un estado de tristeza profunda, Elías dejó de ver las señales a su alrededor y solamente pudo ver su derrota. Su estado de ánimo le proyectaba que todo había terminado y que no valía la pena seguir viviendo como hasta el momento estaba viviendo. Sin embargo, el relato nos dice algo que es tan valioso y tan importante acerca de cómo Dios se comporta aun cuando nosotros y nosotras nos encontramos en momentos como ese. Cómo Dios actúa aun cuando nosotros hemos dejado de creer, aun cuando nuestra fe ha entrado en un estado de crisis. Cómo es que opera Dios ante nuestra vida y cómo es que actúa Dios. Le voy a decir cómo es que actúa Dios. Actúa Dios de tal forma y de tal manera que hace posible que nosotros podamos recuperar la fe y la esperanza. En otras palabras, que Dios nunca se da por vencido, aunque nosotros sintamos que hemos llegado al punto de nuestra vida donde queremos darnos por vencido. Que Dios nunca abandona el proyecto de nuestra vida, aunque nosotros sintamos que tenemos todas las razones para justificar abandonar el proyecto de nuestra vida. Que Dios nunca se quita de creer y de confiar en nosotros, aun cuando nosotros hemos perdido la capacidad de confiar en nosotros mismos. Qué maravilloso y qué extraordinario es Dios, que se proyecta y que actúa en nuestra vida de esa manera. Porque hay muchas cosas en la vida que si hubiesen dependido exclusivamente de nosotros, posiblemente no se hubiesen realizado. Pero como no dependieron de nosotros exclusivamente, sino que dependió de alguien que nos trasciende, que es Dios, a pesar de nosotros, el proyecto de Dios permanece. A pesar de nosotros, la agenda de Dios permanece. A pesar de nosotros, el sueño de Dios, el anhelo y la aspiración de Dios permanece. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y cómo es que Dios acompaña al profeta en su crisis de fe? En primer lugar, Dios no lo deja solo. Porque el peligro y el riesgo más grande cuando uno está en esa debilidad de fe y existencial es creer que nadie me entiende, es creer que nadie sabe lo que yo estoy viviendo, es pensar que estoy solo, completamente sola en este proceso y que nadie puede ver ni comprender la profundidad del dolor y de la experiencia que estoy viviendo. Y Dios le confirma al profeta que eso no es verdad. Y estando el profeta en el desierto, en otras palabras, habiéndose lanzado a la muerte sin comida, sin agua, en el desierto, Dios no lo abandona. Dios hace más. Le hace provisión de un mensajero que le trae un sandwichito y le trae agua. Quiere decir que Dios, aún en nuestras crisis de fe más grandes, aún en nuestros momentos de mayor desfallecimiento, Dios nunca nos abandona. Y no nos abandona porque sigue creyendo en el potencial y en la capacidad del ser humano, porque sigue creyendo en nosotros y sigue creyendo en lo que es posible hacer con nuestra vida.
Y como Dios no nos abandona, acompañó al profeta en el desierto e hizo provisión de alimento para darle fuerza, para darle la capacidad de que el profeta pudiera volver a ponerse sobre sus pies y pudiera caminar en la dirección en la que Dios le estaba invitando a caminar. En otras palabras, Dios lo alimenta para que pueda recuperar la fe. Dios lo alimenta para que pueda recuperar el sentido del camino. Dios lo alimenta para que pueda volver a ver y a entender que Dios no ha abandonado el proyecto amplio e histórico de su vida. No lo alimenta para que se quede allí engordando con la comida y el agua, porque la segunda vez que lo alimenta, le dice: ponte de pie, que largo camino te espera. ¿Ah? Ponte de pie, que hay caminos por recorrer. Ponte de pie, que esto no se ha acabado todavía, que hay vida todavía dentro de la agenda y el proyecto de fe y de esperanza que Dios tiene para el pueblo y que Dios tiene con Elías. Elías camina. Dios le pregunta y le hace una pregunta importante. Una pregunta que va más allá de que Dios le estaba diciendo dónde estaba. Más allá de un asunto del GPS y de ubicación física. ¿Qué haces aquí, Elías? Esa es una pregunta de ubicación existencial. Es una pregunta que intenta poner al profeta a responderse a sí mismo. ¿Qué haces en este lugar, en estas circunstancias, en esta situación? ¿Qué haces tú en este estado de ánimo? ¿Qué haces tú abandonando el proyecto al cual yo te he llamado? ¿Qué haces tú asumiendo esta actitud en este momento frente a tu vida? En otras palabras, ¿dónde estás ahora mismo ubicado y parado existencialmente? ¿Desde qué lugar estás mirando la vida? ¿Desde qué acontecimientos estás evaluando el valor de tu vida? ¿Qué haces aquí, Elías? Es la pregunta que le hace Dios al profeta. El profeta le contesta. Y lo que le faltaba al profeta era sacar el violín para añadirle un poquito más de dramatismo a la respuesta. Estoy aquí, chaval, perseguido, me quieren matar, estoy solo, nadie me hace caso, nadie me oye y me quiero morir. Y el asunto es que muchas de las cosas que el profeta dice no son verdad. Por lo tanto, esta es una interpretación que desde su misma realidad él mismo se ha fabricado y se ha construido. O sea que esa descripción que hace de sí mismo no corresponden a los hechos reales. Porque si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que al final de la historia menciona que habían 7,000 personas que no habían doblado sus 7,000. Profetas de Baal habían 400. Pero menciona una cantidad enorme de personas que todavía no habían doblado sus rodillas ante Baal. Al final de la historia también menciona que hay un profeta que se llama Eliseo, que ya estaba preparadito en el camino para seguir el trabajo de Elías. Por lo tanto, quiere decir que no es cierto que él estaba solo. Y no es cierto que los demás lo habían abandonado. Había todavía una nube de gente dispuestos y dispuestas a trabajar, dispuestos a levantar el proyecto, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace Elías diciendo una cosa que no es verdad? Waldemar Purcell nos enseñó hace unas semanas atrás que
cuando nosotros enfrentamos experiencias de crisis, algo en nuestro sistema biológico deja de funcionar adecuadamente y perdemos la capacidad de poder entender ciertas cosas, expresar ciertas cosas, comunicar ciertas cosas. Y el peligro de eso es que si eso no es atendido, nosotros también comenzamos posiblemente a distorsionar lo que es la realidad y empezar a construir una historia, una experiencia que no corresponde a los hechos reales. Y el peligro de uno estar en una experiencia de crisis de fe sin sentir que tiene alternativas y opciones, es que comience uno a construir una experiencia y una realidad que no corresponda a la verdad de la vida. En otras palabras, que estemos viviendo en base a una mentira, a una cosa construida por lo que la misma experiencia nos ha provocado. Y uno puede escuchar otra gente diciéndonos otras cosas distintas, pero uno como que no lo entiende, como que no lo agarra. Y sigue ahí empeñado en pensar exactamente lo mismo, en relatar la misma historia. A tal grado que Dios, hablando con Elías, le explica y le dice ciertas cosas y le dice: sal de la cueva, y le habla y su voz viene a él, y cuando le pregunta por segunda vez qué haces ahí, le dice exactamente lo mismo. Así de convencido estaba Elías de esa realidad. Por lo tanto, era necesario para el profeta comenzar a vislumbrar un nuevo horizonte y un nuevo panorama. Y ahí es cuando Dios le dice al profeta: levántate y sal de la cueva. Porque en la cueva siempre se ve lo mismo. Porque las cuevas siempre dibujan el mismo escenario. Porque en la cueva no hay nada nuevo que ver. Y le dice: sal de la cueva y mira hacia el monte. ¿Qué monte? El monte donde Dios se había revelado al pueblo, el monte donde Dios había expresado su deseo de salvar, de liberar, de restaurar al pueblo y de llevarlo a la tierra prometida, el monte donde se confirmó el gran proyecto de Dios y de la historia del pueblo. Y le dice: sal de la cueva y mira para el monte. Y entiende de una vez que esto no se ha acabado, que este no es el final. Pero hace más que eso Dios con Elías. Y le dice: ya mismo vas a sentir mi presencia y cómo yo estoy aquí. Y dice el relato que viene un gran terremoto, que se sacude la tierra, que vienen otras manifestaciones. ¿Y qué son esas manifestaciones? Son las manifestaciones clásicas, conocidas de Dios en el Antiguo Testamento. Son manifestaciones que había visto el pueblo de Dios en Israel, que había visto Moisés y que habían experimentado otros, y que habían visto en esas manifestaciones de terremoto y de otras expresiones que Dios estaba presente. Sin embargo, en ninguna de ellas estaba Dios. ¿No les resulta interesante que Dios quería establecer un momento nuevo para el profeta? Dios quería que el profeta empezara a ver un horizonte nuevo y distinto al del pasado. Que Dios quería abrirles otras ventanas de entendimiento al profeta, de tal forma que pudiera comprender a ese Dios presente en la historia. Y viene el silbo apacible, un viento suavecito, porque el profeta lo que tenía por dentro era una tormenta.
Y lo que quería era seguir arrancando de la cabeza a la gente como se la arrancó a los 400 profetas de Baal. Y lo que tenía era un coraje y una soberbia por dentro que lo llevó a ese estado de depresión. Y muy bien se pudo haber identificado con el terremoto y con todo lo otro, porque ese Dios, el nombre de Dios que aparece en el relato, es el Jehová de los ejércitos, el que Elías menciona. Por lo tanto era el que él esperaba que pudiera hacer y enderezar el asunto con la fuerza, con el poder. Y mira que cuán pasado está Dios, que hace todo lo contrario, una brisa suavecita. ¿Ah? Y ahí en esa brisa es que está la presencia de Dios. Por lo tanto, es un Dios que supera las expectativas del mismo profeta. Es un Dios que está aún más allá de su propio entendimiento de él. Y un Dios que revela en ese momento un rostro distinto, una manifestación distinta de su presencia y de su poder. Y nosotros tenemos que recordar que Dios está siempre más allá de las situaciones que nos causan crisis de fe y de esperanza. Que Dios siempre está más allá de aquellas situaciones que nos mantienen y que nos llevan a la cueva. Que Dios siempre está más allá de aquellas experiencias que nos empujan al desierto. Que Dios siempre está más allá de eso. Y que su presencia y su capacidad nunca se agotan para poder actuar en favor de la vida, para poder levantar el corazón, el ánimo y la fe, y para poder ponernos nuevamente en el horizonte de su voluntad. Finalmente, cuando el profeta sale de la cueva, cuando mira hacia el monte, Dios le dijo: esto no se acabó aquí. Ahora vas a ir y vas a ungir a fulano de tal como rey, y vas a ir a tal lugar y vas a ungir a fulano de tal como profeta, y aquel va a ser el sucesor que te va a seguir. En otras palabras, abre tus ojos para ver dos cosas importantes: que esto no depende solamente de ti. ¿Por qué eso es importante? Porque creemos realmente que depende exclusivamente de nosotros. Y en circunstancias y situaciones de dificultad y de crisis pensamos que depende exclusivamente de nosotros. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que no depende exclusivamente de ti. Y Dios le muestra al profeta que él no está solo y que no depende de él. Que más allá Dios tiene otra gente que le va a acompañar, que van a servir de voz, que van a transmitir, que van a continuar, que van a seguir caminando, que van a seguir sirviendo y que van a tener y mantener vivo el proyecto de Dios. Se parece a lo que Hebreos le dice a la comunidad sobre la gran nube de testigos. Y con esas palabras Dios pone al profeta nuevamente en el horizonte y en el camino de su proyecto y de su voluntad. Con esas palabras ayuda al profeta a ir recuperando lo que será más adelante el manto que pasará al profeta Eliseo para que el trabajo y la obra continúen. Y el hecho de que le haya pasado el manto y haya hecho ese reconocimiento significa que el profeta entendió cuando salió de la cueva y miró lo que Dios le invitó a mirar. Hermanos y hermanas, el Señor nos llama a mantener viva nuestra fe y nuestra esperanza. En esa línea de proyecto de Dios es que viene Jesús más adelante. Es que viene el evento de la cruz y la resurrección. Por lo tanto, Dios ha confirmado en la historia razones más que suficientes para seguir creyendo, para seguir confiando que Él está en medio de nosotros. Y en esta iglesia hay una gran nube de testigos que pueden dar fe de eso. Cuando yo pienso que yo tengo problemas y dificultades,
Yo me pongo a pensar en alguna gente que viene aquí todos los domingos, que han superado muertes y pérdidas de seres queridos difíciles, que han enfrentado divorcios dolorosos y angustiantes, que han visto de frente la muerte en alguna enfermedad diagnosticada terminal, que han vivido en carne propia la pérdida de un hijo o de una hija, y de muchas otras circunstancias, que cada vez que yo conozco de eso y veo a esa persona entrar por esas puertas y sentarse en ese lugar y verlo de alguna manera afirmar y decir gloria a Dios y gracias Señor, mi alma se llena de esperanza. Porque aquí hay una nube de testigos que a pesar de lo que han vivido y experimentado no se han dado por vencidos. Siguen creyendo en esperanza contra toda esperanza y dan fe de que el Señor y que la fe en Dios es real y es fuerza que alimenta y que nutre la vida. Y por esa nube de testigos que continuamente está, por esa nube de testigos que recordamos que han pasado ya a la presencia del Señor, es que no podemos perder la fe. Podemos seguir creyendo con toda certeza que el Señor está con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre.